Reciban la bienvenida, estimadas y estimados estudiantes de segundo grado, a esta sesión Formación Cívica y Ética. El tema que trataremos es las libertades fundamentales y las leyes. Recuerden que es importante observar las recomendaciones de la Secretaría de Salud, tales como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, mantener la sana distancia y permanecer en casa. El día de hoy me acompaña el licenciado Omar Yael Arenas Luna, con quien conversaremos acerca del tema. Nuestro invitado, para comenzar, Omar, me gustaría comentarte que constantemente se habla de la libertad y las libertades. Sin embargo, no siempre queda claro si lo correcto es referirse solamente a la libertad o bien a las libertades. De hecho, algunos de mis alumnos me han dicho que les gustaría actuar con libertad, es decir, sin que otra persona les imponga qué hacer. Pero cuando les explico acerca de las libertades, se quedan dudando, porque no alcanzan a percibir la diferencia entre ambas y no conciben que existan varias libertades. Además de ello, genera cierta confusión poder diferenciar las libertades de los derechos. ¿Son lo mismo? ¿A los derechos aplican en los mismos contextos? Sería necesario para las y los estudiantes que nos ven o escuchan poder diferenciar entre esos tres conceptos. Te pido que nos hables sobre ellos para guiarnos y resolver nuestras dudas. Con mucho gusto. Me gustaría comentarles que efectivamente estos tres conceptos pueden llegar a confundirse. Sugiero que comencemos con la definición de libertad. Para ello, me gustaría que llevemos a discusión la siguiente definición. La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. La libertad puede ser individual o colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento, así como la de opinión, de circulación y de religión. Y entre las libertades colectivas se encuentran la libre asociación, la libertad sindical, la de reunión pacífica y la de manifestación. Omar, en el video se menciona que la libertad es una facultad natural que tiene el ser humano para comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Por favor, explícanos por qué es una facultad natural. Claro que sí. Quisiera comenzar comentando que la palabra facultad proviene del latín facultas y significa poder, derecho, aptitud o capacidad para hacer algo. Por lo tanto, debemos entender que facultad natural es esa capacidad nata que tenemos para tomar decisiones y ser responsables de ellas. Al respecto, quiero comentarles que hace poco leí el documento UNICEF va a la escuela para hablar sobre la libertad y la igualdad, publicado por este organismo internacional, y me llamó la atención la definición de libertad. Les invito a conocerla. La libertad es libertad de hacer, pero también es libertad de querer. La libertad de querer es libertad interior. La libertad de hacer es libertad exterior y consiste en ejercer o exteriorizar la libertad interior. Justamente, como mencioné, la libertad, además de ser una cualidad propia del ser humano, implica también la capacidad de querer y hacer para que se concrete en una acción que nos beneficie como personas. No obstante, también es necesaria una regulación legal para las libertades, porque es importante recordar que las personas pueden ejercer su derecho a la libertad, pero esta termina en donde empieza el derecho de la otra persona. Es importante entonces que las y los estudiantes reconozcan que esta facultad es propia de cada persona y que nadie puede arrebatarla, pero tampoco se puede renunciar a ella. En el video también se destaca que la libertad puede ser individual o colectiva, y dentro de estas hay diferentes libertades. Por otro lado, las libertades fundamentales se encuentran reguladas dentro de un marco jurídico nacional e internacional. Se sustentan en la dignidad humana y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar las libertades fundamentales. Gracias, Omar. En casa pueden complementar o verificar las ideas que tenían previamente sobre las libertades. Me gustaría que discutiéramos el siguiente texto.
Aunque son los gobiernos los que tienen la obligación de garantizar las libertades, es indispensable promover una cultura en la que todas las personas valoren la libertad, propia y ajena, respeten las distintas formas de expresión y acepten límites en el ejercicio de este derecho. Esta cita es muy ilustrativa. La importancia de las libertades no solo depende de que existan o estén garantizadas por las leyes, sino que deben formar parte de una cultura del respeto y valoración, de modo que todas las personas las ejerzan, pero también se apeguen a los límites que establecen. Ustedes en casa, ¿qué proponen para promover una cultura basada en el respeto a las libertades? Omar, ¿podrías darnos un ejemplo de las acciones que podrían realizar para ello? Empezar con la tolerancia, la no imposición de ideas, el respeto a los animales y tener empatía con los pensamientos de los demás. Se tiene que promover una cultura de opiniones con respeto y sin que haya discriminación. ¡Qué interesante aportación! Recuerden que ustedes pueden hacer mucho más acciones para seguir fomentando esta cultura del respeto a las libertades. A propósito del título del programa, me surge otra inquietud y seguramente hay muchas y muchos estudiantes que comparten esta duda. En el documento que ya comentamos, UNICEF va a la escuela para hablar sobre la libertad y la igualdad, se menciona que para ejercer nuestra libertad, nuestros derechos tienen que ser reconocidos. Pero, ¿qué significa exactamente ser reconocidos? ¿Se refiere a las leyes? Tengo entendido que cuando se reconocen en las leyes, se denominan libertades fundamentales. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Claro, mira, tenemos que hacer la distinción de que una libertad fundamental no puede existir sin el precedente de un derecho humano y marcar como diferencia que las libertades fundamentales se encuentran materializadas en una constitución o carta magna, es decir, dentro de un territorio determinado, mientras que los derechos humanos son globales. Dicho lo anterior, mencionaré algunas libertades consagradas en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La libertad para elegir empleo, oficio o profesión que más te acomode se encuentra plasmada en el artículo 5º constitucional. La libertad de expresión en el artículo 6º nos permite expresar libremente nuestra ideología. Por otro lado, la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio se establece en el artículo 7º. La libertad de asociación, consagrada en el 9º constitucional, nos permite formar grupos como sociedades o asociaciones de manera pacífica con cualquier objeto lícito. Sobre el libre tránsito, es decir, el artículo 11º constitucional nos da la posibilidad a nosotros como mexicanos a viajar o cambiarnos de residencia dentro del territorio nacional sin algún tipo de trámite. Finalmente, la libertad de credo o religión, consagrada en el artículo 24, nos da la posibilidad de tener o adoptar la religión que sea de nuestro agrado, incluso participar de manera individual o colectiva dentro de ella. Entonces, cuando estas libertades están reconocidas en el marco legal o conjunto de leyes de un país, quiere decir que quedan plenamente reconocidas y garantizadas, por lo tanto, podemos ejercerlas. No pueden ser violentadas y tampoco pueden renunciarse a ellas. Es por eso que se le llama libertades fundamentales. ¿Es así? Sí, y justo lo que las hace fundamentales es que son inalienables, son inherentes al ser humano. Es decir, que los tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. No se pueden vender, no se pueden transmitir y no se pueden ceder. Excelente. Mar, ¿nos puedes compartir un ejemplo de cómo aplicas la libertad en tu vida, así como un ejemplo de una libertad fundamental que ejerzas? Con mucho gusto. A lo largo de mi vida he ejercido muchas libertades fundamentales. Por ejemplo, elegí la carrera que quería estudiar. He viajado a algunos estados ejerciendo mi libertad de tránsito. Me he formado un criterio religioso. Ejerzo mi libertad de expresión en mis redes sociales. Y simplemente el decidir qué voy a hacer en mi día con día. Qué interesantes ejemplos. En mi caso, apliqué la libertad cuando decidí radicar en la ciudad. Me mudé por una cuestión de trabajo, pero yo tuve la facultad de decidir si quería hacerlo o no. Cuando decidí colaborar como parte del comité vecinal para resolver los problemas que teníamos en la comunidad.
donde me mudé, ejercí una libertad fundamental, la libertad de participación. Muy bien, ustedes en casa seguro anotaron ejemplos de cómo aplican la libertad y cómo ejercen algunas de las libertades fundamentales. Ahora les invito a ver casos en que ejercemos nuestras libertades fundamentales. Cuando elegimos o tomamos alguna decisión sobre qué hacer, cómo vestirnos, qué comer o a dónde ir, hacemos uso de nuestros derechos. También al transitar por donde queremos, ejercemos nuestro derecho al libre tránsito. Al decir lo que pensamos y manifestar nuestra opinión sobre lo que sucede en el mundo, también ejercemos nuestros derechos, en este caso, la libertad de opinión y de expresión. Omar, algo que me llamó la atención del video y seguramente a ustedes en casa también, es que cuando se toma una decisión sobre qué hacer u otras acciones que pretendemos realizar, entonces se está haciendo uso de nuestros derechos. Y se mencionaron ejemplos como el derecho al libre tránsito o cuando manifestamos lo que pensamos. O sucede en el mundo, se ejercen derechos como la libertad de opinión, de expresión. Sin embargo, aquí surge la siguiente pregunta. ¿Son lo mismo las libertades fundamentales y los derechos humanos? ¿O por contrario, es que se distinguen las libertades fundamentales de los derechos? Excelente pregunta. Si lo definimos en pocas palabras, podríamos decir que las libertades fundamentales son derechos humanos, pero constitucionalizados. ¿A qué me refiero? Los derechos humanos son universales. Están contemplados en leyes nacionales, tratados y leyes internacionales, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional, a su vez, establece las obligaciones que tienen los gobiernos de actuar o abstenerse de actuar en diferentes situaciones, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los derechos humanos porque son de carácter universal y las libertades fundamentales porque se encuentran dentro del marco jurídico nacional. Entonces, ahora pueden complementar la información que tienen sobre los derechos en sus cuadernos. Conozcamos un poco más sobre nuestros derechos y veamos cómo están vinculados con nuestras libertades. El ejercicio de un derecho no es algo simple, porque cada vez que hacemos uso de ellos, ponemos en marcha una serie de actos de libertad. Así, por ejemplo, al ejercer nuestra libertad de opinión, lo primero que hacemos es comunicar nuestra visión de las cosas o sucesos. También, previamente, realizamos un proceso de observación del objeto o hecho sobre el cual opinamos. Además, al opinar, por lo general intentamos convencer sobre la validez de nuestras ideas. Y muchas veces procuramos dar argumentos sólidos que den sustento a lo que opinamos. Todas y cada una de estas acciones son decisiones nuestras. Las realizamos por elección. Por eso constituyen una serie de actos de libertad que nos llevan a ejercer un derecho. Un brillante escritor español, Ramiro de Maeztu, aseveró que la libertad no tiene su valor en sí misma, hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. La vida cambia radicalmente cuando se pierde la libertad, como cuando no se puede transitar libremente, o se es castigado por expresar lo que se piensa, o perdemos el derecho a reunirnos con otras personas. ¿Qué les pareció? Les pido que reflexionen en relación a la siguiente idea que se presentó en el video. El ejercicio de un derecho no es algo simple, porque cada vez que hacemos uso de ellos, ponemos en marcha una serie de actos de libertad. ¿Cómo podemos reconocer cuando nuestros actos se basan en el respeto a los derechos o, por el contrario, cuando afectan los derechos de los demás? Afectamos el derecho de los demás cuando limitamos, reprimimos o respondemos con agresión a sus pensamientos, gustos y puntos de vista. Por ejemplo, existen muchos hombres y mujeres que no permiten que sus parejas salgan vestidas o vestidos de cierta manera. Podríamos pensar que es algo romántico, pero en realidad estamos violando su libertad física. Podríamos estar violando su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, entre otros. Y ahí es necesario poner un alto y no permitir que la libertad del otro viole la propia. Omar, ¿qué nos puedes compartir sobre esto? En 1941, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt, definió 4 libertades básicas como derechos inalienables de todas las personas: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad para vivir sin miseria y la libertad para vivir sin temor. En las Naciones Unidas, su esposa Eleanor Roosevelt
unió sus fuerzas con representantes de diversos países para consagrar estas libertades en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, las aportaciones de los Roosevelt contribuyeron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, a las libertades que ahora se reconocen en las leyes. Pero, ¿qué acontecimientos sucedieron a este momento para que se diera pie a las aportaciones de los Roosevelt? ¿Puedes explicarnos un poco sobre ello? El acontecimiento principal que ahora quisiera mencionar es la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que comenzó en septiembre de 1939 y ha sido una de las mayores violaciones de derechos humanos en la historia de la humanidad. Razón, entre otras cosas, por las que nace la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, en 1945, para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Entonces, de esta manera quedan reconocidos los derechos humanos y las libertades a escala internacional. En tanto, nuestro país promulga y garantiza las libertades fundamentales mediante diversas leyes. Omar, tengo entendido que en México el marco jurídico que protege y garantiza las distintas libertades y su principal componente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a partir de ella se desprenden otras leyes. ¿Nos puedes precisar en qué leyes se establecen las libertades fundamentales en México? Mira, todas las leyes deben apegarse a lo que dice nuestra Constitución. Como ley suprema, reconoce a los derechos humanos. Asimismo, las sentencias y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben emitirse respetando los derechos humanos. También tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y aparte de esto tenemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. Pero para ser más precisos, ¿en qué leyes se especifica lo referente a las garantías de libertades fundamentales para los casos de las y los adolescentes? Bueno, tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que protege su integridad y derechos, entre otras cosas, y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Estuve leyendo que anteriormente eran desconocidos los derechos y las libertades de las y los adolescentes. Si bien se ha avanzado, como nos acaba de explicar Omar, aún hay limitantes que impiden un ejercicio pleno de las libertades. Claro, hay limitantes como los estereotipos en relación con las y los jóvenes en cuanto al ejercicio de las libertades. Si se asocian, a veces se puede considerar que es un acto de rebeldía o para fines que incomoda a los adultos. Limitantes que tienen las instancias que les permitan hacer valer los derechos y las libertades fundamentales. Desconocimiento sobre el marco legal respecto a las libertades fundamentales. Considerar que aún no tienen la madurez necesaria para expresar sus puntos de vista y tomar decisiones. De acuerdo con estas situaciones, las y los jóvenes pueden acudir a instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, para hacer valer su derecho al ejercicio de las libertades fundamentales. Pero, ¿a qué otras instancias pueden acudir las y los jóvenes, o bien para aquellos donde las oficinas de estas instancias están lejos de sus comunidades? ¿Quién podría apoyarnos? Afortunadamente, hoy en día contamos con redes sociales y páginas de internet, en donde podemos encontrar teléfonos y direcciones de distintas instituciones mexicanas de derechos humanos. Son muchas y se encuentran en los distintos estados de la República. Estos números y direcciones los podemos encontrar, por ejemplo, en la página ONU-DH México. Así lo ponemos en nuestro buscador y nos arrojará la página, o en la página de la cndh.org.mx. Esta información que nos acabas de brindar permite que las y los adolescentes identifiquen estas instancias y ejerzan sus libertades fundamentales, sobre todo en caso de que exista alguna privación o se limite su derecho. Les hacemos una invitación a que dialoguen con sus familiares acerca de qué libertades fundamentales ejercen cada uno. Pueden aportar ejemplos para complementar lo que han escrito hasta aquí. En esta sesión pudieron comprender qué son la libertad y las libertades fundamentales, así como sus diferencias. Además, analizaron por qué se denominan libertades fundamentales y cuál es el marco legal
en que se sustentan. También les explicamos cómo pueden ejercer las libertades fundamentales conforme a las leyes y artículos que existen en nuestro país. Recuerden consultar su libro de texto y fuentes de consulta en Internet. Gracias, Omar, por tus aportaciones. Hemos llegado al final de esta sesión. Hasta pronto.